que es párroco de Jesús de Nazaret, allí en Libertad, Merlo. Pancho, ¿cómo le va? Fernando Borroni lo saluda, gracias por atendernos. Hola Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me había parecido muy oportuno el documento porque a veces muchos le pedimos a la Iglesia ese compromiso político, que no significa partidario, sino político, que hace a lo social. Me parece que este documento de Merlo y de Moreno no le escapa a eso y analiza y se compromete con esta realidad. ¿Qué reflexión a usted le genera este presente en la Argentina? Mira, lo primero que te diría, Fernando, es que este documento, estas palabras, el talante, digamos, de lo que, cómo se expresa, no es como eh, algo que brota de la nada, sino que viene con una tradición, ¿no? Merlo Moreno, al principio unido a Morón, que era la misma diócesis, tiene una historia muy grande de compromiso social, de articulación con distintos actores sociales, movimientos sociales, Ujú. políticos, y también con una presencia muy importante de curas del tercer mundo. Bueno, ha tenido una trayectoria muy comprometida con la marcha del pueblo. Sí. Y creo que este tono, bueno, hunde un poco las raíces en toda esa historia, además de ser una de las diócesis de la franja más pobre, digamos, ¿no? Del país. Ujú. Eh, Esto fue convocado por los obispos a una mesa de crisis, por así llamarla, o de reflexión de la situación actual, donde estaba Pastoral Social, Cáritas y laicos, monjas y curas que, bueno, que tenemos alguna tarea o compromiso con lo social. Y bueno, es un poco la síntesis de todo lo charlado, lo trabajado. Eh, y a mí lo que me parece interesante es que intentan no ir solamente a un diagnóstico o hacer un Claro. diagnóstico de la realidad ya lo conocemos y que tenemos sobrados testimonios así, sino Ujú. que va a intentar, bueno, un poquito ir a las causas, ¿no? Hablando no solamente de la decadencia y la deshumanización política y económica, sino también de la creciente desigualdad y los privilegios de quienes se están enriqueciendo cada vez ¿Y más, por qué ¿no? cree que se da eso, padre? Bueno, evidentemente que el capitalismo tiene unas claves de, de desarrollo que no puede no ser así, ¿no? Tiende a la concentración de capitales, el pez grande se come al pez chico y cada vez que van quedando menos peces más grandes y todos los demás terminan siendo descartables, ¿no? Ujú. Y lastimosamente nosotros estamos sumidos hace mucho tiempo en un barco neoliberal y con distintos tipos de capitalismos que en el fondo siempre terminan en esas mismas claves, ¿no? Porque el Ujú. problema fundamentalmente no es la pobreza, sino es la riqueza. Ujú. Ahí es donde hay que ponerle foco porque eh, no puede ser que se vayan llevando los bienes de los más pobres continuamente. Ujú. ¿Qué está pasando hoy en los barrios? En la gente que se acerca, en las familias que se acercan a la parroquia allí en Merlo. Mira, lo más evidente y por ahí lo que está más sobre la mesa es el tema del hambre, ¿no? El hambre es un crimen, no puede faltar la comida en la mesa, ver la cara de los padres sin herramientas para poder dar de comer y casi como popularizándose frases como, bueno, nosotros tomamos mate, pero por lo menos que mis hijos tengan algo. Lo que pasa que además eso viene aparejado con la frustración que conlleva tener o no tener trabajo, pero que eso no alcance ni de una ni otra manera. La frustración en el ánimo, eh, en, en la, en la chatura que se ve a veces también, el desánimo social,
Y después otras cosas que vienen de la mano, los robos, la inseguridad, el sálvese que pueda, ¿no? Son cosas que se van instalando y que se van notando cada vez más y que son consecuencias lógicas. Ujú. ¿Cómo se le puede, cómo se hace para, para predicar la fe, en este caso la fe cristiana, a un padre o una madre que trabaja pero que no le alcanza para darle de comer a los pibes y que vive la realidad que vive y que de pronto tiene que sostenerse de la esperanza o tener fe, ¿no? Cuando desde lo puramente racional puede decir, pero si a mí no me sale una. Fernando, la verdad que la fe es maravillosamente vivida por la gente que sigue levantándose todos los días para remarla. Y sinceramente, eso solo ya dice de dónde sacamos esa fuerza, ¿no? Donde el pueblo saca esa fuerza. De todas maneras, a mí me parece que hay un modo de vivir la fe que es deshumanizante, que tiene que ver con la resignación, ¿no? Monseñor Angelelli decía, yo no puedo predicar la resignación. La fe tiene que ser al contrario, encontrar razones donde aparentemente hasta ni las hay para poder transformar la realidad en algo más comunitario y más humano, ¿no? Y por eso me parece importante lo que vos decías al principio. En los barrios hay que decirlo, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el triunfo de personajes como los que tenemos que soportar actualmente. La palabra política se ha transformado en una mala palabra, ¿no? Se tergiversó absolutamente la práctica, y a tal punto que cuando alguien intenta de la mano de alguna organización política hacer algo, enseguida se lo tilda como, bueno, está en la política, ¿no? Claro. Estar en la política en los barrios es como decir, se está beneficiando él de lo que le están dando para nosotros. Y justamente lo contrario de lo que debería ser la política. Entonces, pensar la fe desgajada de otro modo de hacer política, no de otro modo de ser político. Nosotros aquí en varios lugares estamos intentando no solamente dar de comer, sino también empezar a pensar juntos de por qué tenemos que llegar a esto, ¿no? Y entonces que no sea simplemente un cucharón contra un tupper vacío, sino que sea un sentarnos a pensar por qué tenemos que llegar a una olla. Porque si no estamos condenados a terminar revolviendo ollas cada 5 o 10 años, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Por eso sí, me parece que es importante que la fe esté al servicio de la esperanza, pero una esperanza activa donde no se puede no pensar políticamente lo que sentimos, lo que creemos y lo que nos pasa, ¿no? Pancho, gracias por este rato, gracias por esta charla y por sumarnos una reflexión más a la que ya aportó precisamente la diócesis pastoral social de Merlo y de Moreno. Fuerte abrazo, muchísimas gracias. Otro para vos, Fernando, y para la audiencia también. Pancho Velo, párroco de Jesús de Nazaret, la parroquia de Merlo, que está ubicada en Merlo.